Ya servimos al Señor, ahora vamos a ser servidos con el manjar de esta mañana, con la palabra del Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos a leer del versículo 12 al 20. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12 al 20. Por favor, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Cierra tus ojitos por un momento y oremos para que el propósito con el cual Dios colocó esta palabra en mi corazón también se haga tuyo en tu corazón. Padre, gracias por tu palabra, porque ella nunca regresará vacía, sino que hará todo aquello para lo cual tú la envías. Así como la lluvia y la nieve que descienden del cielo, que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, así tu palabra será prosperada en nuestras vidas y en nuestros corazones, y ella producirá aquel fruto para el cual es enviada. Diga: abro mi corazón y recibo tu palabra. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor por la palabra. El título es: Jesús es la luz del mundo. ¿Cómo es el título? Jesús es la luz del mundo. En el capítulo 8 de Juan, si usted al llegar a su casa lee los primeros versículos, los primeros 11, va a encontrar a Jesús en el templo enseñando a las personas, y le traen una mujer que ha sido sorprendida en adulterio. Pero esto lo hacían para tentarlo, para cogerlo en alguna astucia de ellos y poderlo acusar, porque ellos querían matarlo y buscaban cualquier pretexto para hacerlo. Cuando Jesús dice: yo soy la luz del mundo, esto les chocó a los fariseos, a los religiosos, porque Jesús estaba para ellos, en su forma de pensar, estaba siendo prepotente, estaba dando testimonio de sí mismo. Es como yo decirles: hermanos, disculpen mi falta de humildad, pero yo soy muy humilde. El solo hecho de yo decir que soy humilde invalido el testimonio, porque soy yo el que estoy dando testimonio. Dice el pastor Pedro Delgado, que tiene unos apuntes genialísimos, que el último que se entera en tener mal aliento es el que lo tiene. Y a veces nos creemos humildes y somos todo lo contrario, porque muchas veces nos hacemos de nosotros un concepto muy diferente al que las demás personas tienen de nosotros. Pero Jesús defiende su testimonio, porque Él dice: yo doy testimonio de mí porque yo sé de dónde vengo y a dónde voy.
¿Qué fue lo que les chocó a los fariseos? Que Jesús dijera que Él era la luz del mundo. ¿Por qué Jesús aprovecha para decir esta expresión allí en el templo? Porque Él está en el templo enseñando a las personas y muchas de esas personas creyeron en Él. Porque se celebraba una fiesta judía llamada la fiesta de los tabernáculos. ¿Cómo se llamaba? La fiesta de los tabernáculos. Y dentro de la fiesta había una celebración y era que para esa fiesta se prendían 2 antorchas gigantes. Y el templo que estaba en un lugar alto, entonces esas antorchas iluminaban a toda Jerusalén y todo el mundo sabía que estaban en la fiesta de los tabernáculos porque esa luz llegaba a todos los rincones de Jerusalén. Entonces Jesús aprovecha que estaban esas 2 antorchas iluminando toda Jerusalén para decir: yo soy la luz del mundo. Es decir, yo no solamente voy a iluminar a Jerusalén, sino que voy a iluminar hasta lo último de la tierra. Y esto fue lo que más les chocó a los fariseos y ellos apelan a la ley de Moisés. El judaísmo nació como consecuencia de 400 años de silencio de Dios. Antes de que viniera Juan el Bautista, que fue cuando se rompió el periodo de los 400 años de silencio, no hubo palabra de Dios, no hubo profeta, no hubo nada absolutamente. Y cuando hay ausencia de la presencia de Dios es cuando surgen las religiones, cuando surgen los preceptos humanos y queriendo hacer decir lo que Dios quiere decir, el hombre lo distorsiona y termina colocando otra norma diferente a la que Dios propuso. Y Jesús está queriendo romper esa religiosidad de los fariseos porque dice la Escritura que algunos creyeron en Él. Era difícil que un fariseo instruido en la ley de Moisés pudiera soltar todas estas enseñanzas, esa religiosidad y poder entender que Jesús era la luz. Nosotros al día de hoy caminamos en un mundo en tinieblas. Las tinieblas acechan por todos lados. Si alguien de pronto dijera: no, yo camino en luz, porque de día tengo la luz del sol y de noche tengo iluminación. Otro podría decir: no, yo me voy en un avión que siempre esté a la velocidad de movimiento de la tierra y siempre voy a tener luz. Sí, es una luz física, pero Jesús está hablando de una luz espiritual. ¿Usted recuerda la parábola de las 10 vírgenes? En la parábola de las 10 vírgenes, las 10 estaban esperando al esposo. Y ellas alistaron lámparas y alistaron aceite. De las 10 vírgenes, 5 alistaron aceite adicional, es decir, el aceite que tenía la lámpara más la provisión por si se demoraba el esposo. Dice que cuando fue la medianoche, cuando todas habían cabeceado y se habían dormido, todas las 5 prudentes y las 5 insensatas, dice que se oyó un clamor. ¿Y qué decía el clamor? Viene el esposo, viene el esposo. Entonces todas se despertaron y prendieron sus lámparas. Las que no habían alistado aceite, las lámparas comenzaron a despabilar, es decir, a apagarse porque les faltaba aceite. Entonces le pidieron a las otras que les regalaran aceite y estas dijeron: si le damos aceite, ni ustedes van a tener suficiente, ni nosotras tampoco, entonces mejor, ¿por qué no van y compran aceite a los que venden? Si al día de hoy, a medianoche, es difícil comprar algo, ahora imagínense en la época de Jesús. Dice que ya se fueron y de alguna manera encontraron que les abrieran donde vendían el aceite. Y cuando regresaron, ¿qué pasó? El esposo ya había entrado con las 5 prudentes y ellas con su lámpara encendida recibieron al esposo. Fíjese que esto no está desconectado con lo que estamos hablando. Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Cuando Él regrese, usted y yo necesitamos tener nuestras lámparas encendidas, porque la luz se identifica con la luz. La luz no se identifica con las tinieblas. No puede haber tinieblas donde hay luz. Usted llega a un cuarto oscuro y enciende una lámpara y todas las tinieblas son disipadas. Quedarán las sombras nomás.
Pero donde está la luz, no puede haber tinieblas. Y Jesús dice de sí mismo: yo soy la luz que ilumina el mundo. Esto les chocó a los fariseos porque ellos estaban acostumbrados a ritos. Y es de pronto lo que muchas personas están acostumbrados. Días pasados salimos a evangelizar. Qué problema tan terrible cuando hay alguien que está enmarcado en una religión y comienzan a atacarlo a uno por las cosas que nosotros creemos. Y uno, no queriendo entrar en contienda, trata con todo amor de explicarles, pero es muy difícil. Eso mismo le pasó a Jesús. Pero Jesús se paró en la raya y vamos a ver en el desarrollo de la enseñanza qué verdades les dijo a los fariseos y a los que lo escuchaban, porque es necesario que nosotros oigamos las palabras de Jesús para poder caminar en un mundo que vive en tinieblas. A lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le llaman malo. Y nuestros gobiernos a nivel mundial están implementando, hoy el hermano Iván en la oración habló de la Agenda 2030. ¿Cuántos han escuchado hablar de la Agenda? La Agenda 2030 no es más sino el plan de las tinieblas de querer traer tinieblas a todo el mundo con las ideologías de género, con cuidado de la naturaleza, lo toman como bandera, pero detrás de eso hay cosas de las tinieblas terribles. Eso hace parte de la nueva era, que es un movimiento de las tinieblas. Y las tinieblas están infiltradas en todos lados, ya a nivel de la educación en Colombia. No vamos a hablar de España ni de México, donde ya abiertamente se aprobaron cartillas totalmente tenebrosas, con enseñanzas perversas y malvadas para nuestros niños. En Colombia quieren establecer algo parecido, la ley 270 y se me escapa ahora el nombre de el ECOSIEC, que no es otra cosa sino que en los colegios se enseña educación sexual, pero orientado específicamente al homosexualismo y al lesbianismo. Hace poco una hermana de aquí de la iglesia pidió oración en el ayuno porque su nieta tuvo que enfrentarse a un profesor. Estamos hablando de Cúcuta, de una escuela de nuestra ciudad, donde el profesor les decía que las niñas, unas niñas en un promedio de 12 a 15 años, ya podían explorarse entre ellas y tener encuentros íntimos para explorar su sexualidad, para que se pueda desarrollar libremente su personalidad. Ese es el ardid de las tinieblas. Y lo mismo los niños, o sea, abiertamente están promoviendo el homosexualismo y el lesbianismo. La niña de 12 años se paró y le dijo: profesor, usted, Dios creó mujer. Dios no creó. Niña de 12 años. Se le tuvo que enfrentar a un profesor porque ya hay cartillas dentro de nuestras instituciones que están queriendo pervertir a nuestros niños. Estoy hablando algo que es real y que es contemporáneo. O sea, las tinieblas quieren copar todos los ambientes y quieren atacar la próxima generación. Porque el enemigo sabe que si ataca a los niños, esa generación se pierde. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de iluminar con la palabra de Dios para que todas tinieblas sean disipadas. Por eso su oración es importante, pero también las acciones que podamos tomar al respecto. Vamos a sacar unas cartas que ya nos dieron el modelo para elaborarlas, firmarlas y enviarlas allá al ECOSIEC y decir que ellos no nos representan a nosotros. Las tinieblas no tienen nada que ver con la luz. La luz de Cristo ilumina nuestras vidas y ella nos hace iluminar al mundo en que nosotros vivimos. Que ellos se conviertan al Señor y no que nosotros nos acomodemos. Que tenemos que dar la pelea, la tenemos que dar. O sea, esto no se logra con pasividad, se logra con acciones. Y una primera parte es ser consciente del peligro que las tinieblas están atacando. Las tinieblas están atacando. El enemigo no se ha quedado quieto. El enemigo no se ha quedado quieto. Pero usted y yo tenemos las armas
poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas y para todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y Jesús en este pasaje nos da algunas enseñanzas que es importante que nosotros tengamos bien claro, porque nos estamos enfrentando a un enemigo que va por nuestros niños, por nuestros jóvenes, y su tarea es robar, matar y destruir. Jesús dijo, ese es el ministerio de Satanás, pero el mío es vida y vida en abundancia. Porque aquí dice, yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto que nosotros hacemos aquí trasciende al umbral de la muerte. Lo que hayamos creído acá es lo que marca nuestro futuro en la eternidad. Entonces vamos a mirar qué enseñanzas nosotros podemos sacar del capítulo 8 que Jesús nos dejó para que como luz podamos iluminar un mundo que camina en tinieblas. Entonces la primera enseñanza que podemos extraer de este pasaje de Jesús como la luz del mundo es que quien sigue a Jesús nunca andará en tinieblas. Diga, quien sigue a Jesús nunca andará en tinieblas. Y el texto ya lo leímos, que es el versículo 12, dice, y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Si algo el Señor atacó fue el fariseísmo y los llamó hipócritas y los llamó ciegos, guías de ciegos. ¿Cómo los llamó? Hipócritas y los llamó ciegos. Y él decía, ¿y qué pasa cuando un ciego guía a otro ciego? Los dos caen en el hoyo. Y este hoyo no es el hoyo físico, porque cuando se habla de las enseñanzas, ellas trascienden a la eternidad. Y los fariseos que no quisieron recibir a Jesús, que no quisieron recibir sus enseñanzas, el Señor los llamó ciegos. Él les estaba presentando la luz y ellos la rechazaron. Y esto es lo más terrible que puede hacer un ser humano, rechazar la luz que le garantiza vida eterna. Nosotros somos testigos vivos de lo que Dios hizo en nuestra vida. Hay gente que no le gusta escuchar que nosotros antes fuimos malos. Dije, pero ¿por qué tienen que decir? Pero si lo éramos, estaríamos diciendo una mentira si decimos que el Señor nos alcanzó en nuestro nivel de perfección. No, llegamos aquí porque éramos imperfectos, porque éramos pecadores. Jesús no vino por los sanos, Él vino por los enfermos. Y eso éramos nosotros. Pablo dijo, yo era el más grande de los pecadores y fui alcanzado por la misericordia. Fuimos alcanzados por la luz. Y todas las tinieblas que nosotros había fueron disipadas con la luz de Cristo. Ahora, ¿a qué se refería el Señor con la luz? Porque Él aprovechó la fiesta de los tabernáculos para decir, yo no solamente voy a iluminar a Jerusalén, sino que voy a iluminar a todo el mundo. Cuando Él dijo, yo soy la luz del mundo. Él estaba refiriéndose a que sus palabras eran las que alumbraban el camino de todos los que transiten por este camino. Mire lo que dice el Salmo 119, 105. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si yo tengo a Cristo, me ilumina el camino y no voy a tropezar con los obstáculos que voy a encontrar en el camino. En nuestra vida vamos a encontrar obstáculos de todo tipo. Jesús dijo, los primeros enemigos del creyente son los de su propia casa. Y Él lo experimentó. Usted mira en el capítulo anterior de Juan, en el 7, y los hermanos de Él no le creían y le dicen, vaya, no va a ir a Jerusalén, vaya usted también allá. Y lo querían, pero lo hacían porque ni siquiera sus hermanos creían. Jesús se crió en Galilea y Él dijo que no, dice en la Escritura que no pudo hacer muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Jesús se manifestó a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, a los que creemos en su nombre, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nunca más andaremos en tinieblas,
si tenemos a Jesús dentro de nuestro corazón. Ahora, si alguna tiniebla llegara, porque nos podemos contaminar. Ayer en el ayuno hablábamos de lo que contamina al hombre. Hablábamos de eso, ¿no? Lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Y lo que sale de la boca, sale del corazón. ¿Y qué sale del corazón? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las malas acciones, la codicia. Todo lo malo sale del corazón. Un pecado no se comete porque sí. De pronto yo voy distraído manejando y me puedo pasar un semáforo en rojo. Ah, iba distraído. Muchas veces en nuestra vida normal vamos distraídos y cometemos errores que la Biblia llama pecado. Pero cuando generalmente cometemos un pecado no es así por accidente, porque el pecado se gesta. El pecado viene primero como una tentación, luego madura y finalmente cuando sale, sale ya para hacer daño. Eso es lo que contamina al hombre. Y eso está diciendo, quien me sigue a mí, quien me tiene como su Señor, no andará en tinieblas, podrá evitar el pecado. Voy a darle otra oportunidad. Jesús dijo que el que le sigue a Él no andará en tinieblas, sino que podrá evitar el pecado. La vida de santidad no es imposible de vivir. Porque alguien dirá, no, es imposible vivir en santidad. Uno sale y hay tentación por todos lados, uno tiene que decir mentiras en los negocios, uno tiene que... No. Ayer precisamente hablábamos en el ayuno. Nosotros como cristianos sabemos que no decimos mentiras. Entonces la gente a veces quiere aprovechar de eso y nos pregunta cosas indiscretas. Usted no tiene por qué contestar todo lo que le pregunten. Usted haga como yo hacía con mi tía cuando me preguntaba algo indiscreto y yo la abrazaba y le decía, tía, a mí me daría pena preguntar eso que usted está preguntando. Y mi tía se reía y dejaba de preguntar. Así de sencillo. Yo no tengo por qué responderle a la gente lo que ellos quieren oír. Por decir algo, usted es comerciante, vende algo y le dicen, ¿y en cuánto le valió? O sea, para saber cuánto se está ganando, ¿cierto? Y usted le dice, inmediatamente la gente se llena de envidia y dice, este es un usurero, este se quiere ganar todo. Usted dice, yo no tengo por qué decirle cuánto me costó. Sencillamente eso hace parte de mi negocio. Eso es, ¿cómo dicen? Eso es, ¿cómo es? Reserva del sumario, eso hace parte del negocio. Entonces, nosotros no tenemos por qué decir mentiras, porque las mentiras son del diablo. Dígale que está a su lado, las mentiras son del diablo. Y parece algo tan ingenuo, pero no hay mentira grande ni pequeña, mentira es mentira. Y todos los pecados traen tinieblas a nuestra vida, pero si tenemos a Jesús podemos evitarlos. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por esto? La segunda enseñanza que podemos extraer de este pasaje está en el versículo 21, Juan 8:21, por favor. ¿Qué dice Juan 8:21? Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Cuál era el pecado de los que estaban escuchando a Jesús, de los fariseos específicamente? ¿Cuál era el pecado? Incredulidad. ¿Usted sabía que la incredulidad es pecado? La incredulidad es pecado. Porque Jesús lo dice en todo el Evangelio de Juan, porque no creyeron a la luz, porque no creyeron a la verdad. Y si no creyeron a la verdad, entonces ¿en qué creyeron? En la mentira. Y la mentira no los lleva a la salvación, sino que la mentira los lleva a la condenación. Entonces, la incredulidad mata, es la enseñanza que el Señor está diciendo aquí. La incredulidad mata. Ahora, fíjese que dentro de los mismos discípulos del Señor había incrédulos, había incrédulos. Hay este pasaje en Juan 8:17. Ah, no, perdón, espere, es este otro. ¿Cómo se llamaba el discípulo incrédulo de Jesús? ¿Cómo se llamaba?
Cuando el Señor resucitó, se presentó a sus discípulos, pero no estaba Tomás. Entonces, cuando los demás discípulos le contaron a Tomás que el Señor había estado con ellos, o sea, que había resucitado, Tomás, ¿qué dijo? Hasta que yo no meta mi dedo en sus manos y mi mano en su costado, no creeré. Y mire la ternura del Señor. A los 8 días se volvió a presentar el Señor cuando ya estaba Tomás. ¿Y a quién es el primero que llama? Tomás, ven acá, mete tu dedo en mi mano y tu mano en mi costado. Y le dice, Tomás, porque has visto, creíste, no seas incrédulo. Dice, bienaventurados los que creyeron sin ver, y eso somos usted y yo. No hemos visto a Jesús, no lo hemos visto, pero hemos creído en Él. Y al creer en Él, la luz de Cristo mora dentro de nosotros, porque ya no tenemos la incredulidad. Ahora, puede haber momentos de duda dentro de nosotros, puede haberlos. Un padre de familia tenía un hijo que estaba endemoniado, se lo llevó a los discípulos y los discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Entonces Jesús, que venía del monte de la transfiguración con Pedro, Jacobo y Juan, es abordado por el padre y le dice, maestro, traje a mi hijo endemoniado a tus discípulos y ellos no fueron capaces de echarlo. ¿Y qué dice Jesús? Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo me tendréis con vosotros? Es un llamado de atención fuerte. Y al padre de familia le dice, ¿crees que yo puedo echar fuera el demonio, que puedo hacer eso? Y el padre dice, sí, creo, ayuda a mi incredulidad. Mire, si hay algo peligroso en la vida es dudar. Es mejor estar completamente equivocado o completamente convencido, porque si estoy equivocado, alguien viene y me demuestra y me pasa al otro lado. Pero lo terrible es estar en la mitad, dudar. Creo y no creo, fue lo que dijo el padre de ese muchacho. Y sin embargo el Señor pasó por encima de su incredulidad y liberó al muchacho. En la Escritura dice que a los tibios, ¿qué hace Dios con los tibios? Los vomita. La incredulidad mata y condena. No podemos permitir en nuestra vida incredulidad o duda. Si usted tiene dudas, consulte, pregunte, pero usted tiene que tener la certeza de su salvación. El otro día, un ancianito de esta congregación vino y me dijo, pastor, yo me quiero bautizar. Y yo dije, pero usted ya es bautizado. Dijo, sí, pero es que yo me bauticé en Bogotá hace tantos años. Y el pastor que me bautizó se descarrió. Y yo dudo que ese bautismo sea válido. Y le dije, lo bautizo. No puede haber duda de mi salvación. Y déjeme decirle que como a los 6 meses partió con el Señor el abuelito, partió con el Señor. Pero si él hubiera partido con la duda es pecado. Tenemos que erradicar de nuestro corazón la duda. Y es lo que Jesús quiere sembrar en nuestro corazón en el día de hoy. Sacar toda duda, toda incredulidad, porque los incrédulos no heredarán el reino de Dios. ¿Usted sabía eso? Una tercera enseñanza que el Señor nos regala aquí está en el versículo 18, Juan 8:19, perdón. Juan 8:19. ¿Qué dice Juan 8:19? Entonces le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Cuál es la enseñanza que el Señor Jesús nos deja como luz para iluminar nuestras vidas? Si yo tengo al Hijo, tengo al Padre. Si yo amo al Hijo, amo al Padre. Y si yo amo al Hijo y amo al Padre, el Padre me ama a mí. Él les dice a los fariseos, ustedes no me conocen porque me están preguntando dónde está mi Padre. Y déjeme explicarle aquí culturalmente qué significaba preguntarle algo a alguien por el papá. Era dudar de su paternidad, es decir, decirle que quién sabe quién era su papá, que no se sabía quién era su papá. La mamá sí, pero que el papá no.
O sea que estaban poniendo en duda su origen, porque ellos decían, si este es el Cristo y el Mesías, ¿cómo es que nació de una mujer? ¿Cómo se tiene un hijo? Pero la Biblia dice que una virgen concebirá y dará a luz, y esa criatura será llamado Hijo de Dios, porque dice que el Espíritu Santo posó sobre María, y en ese momento hubo una fecundación sobrenatural, sin contacto humano. Entonces, para los fariseos estaban tratando de ofender a Jesús al preguntarle dónde está el Padre. Entonces, él les responde sencillamente con la verdad: ustedes no me conocen. Si a mí me conocieran, conocerían al Padre y dónde está el Padre. Dice, por cuanto a mí no me conocen, al Padre no lo van a conocer. Pero para nosotros, que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿cuántos han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas? Ahora, al revés, ¿cuántos no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas? ¿Cuántos no han hecho la oración de fe? Levante su mano a alguien que no haya hecho una oración para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Todos. Entonces, cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que recibimos? Diga, un sello invisible del Espíritu Santo de Dios, que es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. O sea, nosotros no somos cualquiera, somos hijos de Dios, y al recibir al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos lleva a Jesús. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, y el Espíritu es el que me lleva a Jesús, y Jesús me lleva al Padre. Entonces, lo que aquí está diciendo es, si yo tengo al Hijo, tengo al Padre, y si tengo al Hijo y al Padre, el Espíritu Santo mora en mí y me lleva a la salvación. La luz de Cristo es la que ilumina mi caminar para poder llegar a un final feliz. Todos algún día traspasaremos la puerta llamada muerte, todos, tarde o temprano, por cualquier circunstancia. Nadie se escapa de eso, a menos que el Señor venga antes y la iglesia sea raptada o levantada. Pero todos un día pasaremos esa puerta. Lo que garantiza que nosotros vayamos a una vida eterna es que hayamos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, y Él ilumine nuestras vidas y demos testimonio de que esa luz mora en nosotros. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por esto? Si tengo al Hijo, tengo al Padre, diga. Si tengo al Hijo, tengo al Padre. Y si tengo a Dios, lo tengo todo. Amén. Con Dios somos un ejército. Ya, por eso Jesús dice, mi Padre no me ha dejado solo, sino que mi Padre siempre ha estado conmigo. Una cuarta verdad que el Señor enseña en este pasaje y que nosotros debemos entender. Juan 8, 23 y 24. Juan 8, 23 y 24. Dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Permítame aclararle, porque pareciera ofensiva las palabras de Jesús. Eso me recuerda el 5-0 de Colombia y Argentina, cuando Maradona le tomaron una declaración y dijo, Argentina arriba, Colombia abajo. Y al siguiente día 5-0, le cayó la boca a Maradona. Pero por prepotente, porque él quiso decir que Colombia no valía nada como equipo futbolístico. Valga la comparación para decir que esto pudo haber ofendido también a los fariseos, pero porque no entendían. Si Jesús hubiera dicho otra cosa, estaría mintiendo. Él dijo, yo soy de arriba, yo soy de arriba, es decir, yo vengo del cielo. Jesús es el pan que descendió del cielo. Los judíos que salieron de la esclavitud de Egipto, los israelitas, fueron sustentados durante 40 años por el maná que caía del cielo. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo.
Ahora está diciendo, yo soy la luz. No necesitan esa luz que los iluminaba de noche, porque en el desierto dice que la nube resplandecía y los iluminaba y los calentaba de noche. Usted sabía que en los desiertos de noche la temperatura baja por debajo de cero y en el día se sube a más de 40 grados. El solo cambio de temperatura ya mata a cualquier ser vivo. Pero Dios, que los llevó por el camino del desierto, Él se guardó de conservarlos con vida y por eso Él daba una luz que los preservaba del frío y los iluminaba para que ellos pudieran transitar seguros por el desierto. Ahora, cuando Jesús dice, yo soy de arriba y ustedes de abajo, no estaba queriendo ofenderlo. Lo que estaba diciendo es, los pensamientos de Dios son superiores a los que ustedes tienen. Y los caminos de Dios son superiores a los humanos. Humanamente uno hace planes, pero cuando uno coge sus planes y los presenta a Dios, Dios lo direcciona. Y está en nosotros el recibir el consejo y la dirección de Dios para enderezar nuestro caminar. Pablo, dice la Escritura, que estuvo en el tercer cielo y que vio cosas inefables, y esa palabra me llama a mí la atención. ¿Sabe qué significa inefable? Que no hay palabras humanas para describirla, porque sencillamente en la tierra no hay lo que él vio. O sea que en el cielo hay cosas que nosotros no conocemos. De pronto Dios nos puede mostrar en una visión, como le mostró a Pablo, que lo llevó hasta el tercer cielo. Él vio cosas que dice, no me es permitido, no puedo, no hay una palabra humana para describir lo que vi. Dice, vi cosas inefables. Ahora, Jesús le dijo a los discípulos, que esto es en lo que quiero enfocarme, en Juan 3:12. Juan 3:12. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, hay cosas dentro de la vida cristiana que debemos aceptar. Porque cuando yo me pongo a ponerle mucha razón y mucho entendimiento, pierdo el año. Porque hay cosas que nunca voy a entender. Voy a ponerle un ejemplo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como nos enseñaron de niños, 3 personas distintas. Todos estuvimos en catecismo, ¿cierto? Todos tuvimos catecismo. Eso es verdad. Dios es uno. Me dijeron que cambiara el dedo. Dios es uno. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Como Dios es uno, el Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo no es el Hijo, ni el Espíritu Santo es el Padre. ¿Cómo es un solo Dios que se manifiesta en 3 formas? Yo no lo entiendo, pero lo creo. Eso es lo que el Señor está diciéndole. Si las cosas terrenales ustedes no las logran entender, ¿cómo van a creer las espirituales, las celestiales? Porque la luz vino a traer iluminación a nuestras vidas. Habrá cosas que nunca entendamos, pero si la palabra de Dios los dice y si las dice Jesús, podemos creer, porque Él nunca dijo mentira. Puedo confiar en Él, que me lleva a un final feliz. Por eso la Escritura dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Eso significa que yo no puedo confiar en alguien. No, yo puedo confiar de pronto para un negocio, para una diligencia, pero yo no le puedo confiar mi vida espiritual, mi eternidad a un hombre, porque la salvación es personal y solo la garantiza la luz de Cristo morando en mi corazón. Amén. Entonces, sencillamente, Jesús es de arriba y no vamos a entender muchas cosas. Mientras vivamos en la tierra, solo nos queda creer que lo que Él nos dijo es verdad y caminar en esa verdad. Amén. Una quinta enseñanza que nos deja Jesús en este pasaje está en el versículo 28 y 29 y 30. Juan 8, 28 al 30. ¿Qué dice Juan 8, 28? Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo.
porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y el verso 30, hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Cuándo vamos a entender que Jesús es nuestra luz y nuestra salvación? Y él le dijo a los fariseos de su época, les dijo, cuando sea levantado. Y ser levantado no era ser colocado en una posición de privilegio, sino era ser colocado en la cruz. Esa fue la expresión que el Señor usó: cuando yo sea levantado, cuando sea levantado el Hijo del Hombre, ustedes van a entender que yo soy, es decir, van a entender que yo soy Dios. Y paradójicamente la Escritura registra que el primer hombre que dio testimonio de que él era verdaderamente Dios fue un centurión romano, que estaba allí al lado de la cruz cuidando. Y dice que cuando Jesús expiró, cuando entregó su espíritu y dijo las últimas palabras, ¿cuáles fueron las últimas palabras? Consumado es decir, todo está hecho, Padre, ya hice toda la tarea que me diste. Dice que cuando él pronunció estas palabras, dice que expiró, se entregó su espíritu al Padre, y en ese momento la tierra tuvo un terremoto, no fue un temblor, sino un terremoto. Dice que muchos sepulcros se abrieron y personas que habían muerto volvieron a vida y se presentaron a sus familiares. Dice que el velo del templo que separaba el lugar santo del Santísimo se rasgó en dos, de arriba abajo, es decir, ya no había restricción para entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque la luz del mundo rompió el velo, porque la luz del mundo resucitó las primicias de los que revivieron, para que nosotros creamos que Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Allí es donde nosotros podemos entender que Él es el Señor del universo. Y el centurión romano, ¿cuál fue su expresión? Este hombre verdaderamente es el Hijo de Dios. Fue el primero, imagínense, no fueron los judíos, fue un impío, un romano, quien reconoció la deidad de Jesucristo. Ahora, para nosotros, la cruz de Cristo significa vida y salvación. Para Él representó muerte, porque era necesario que muriera uno, que entregara su sangre para que fueran perdonados nuestros pecados. Pero ese sacrificio no fue en vano, porque fuimos alcanzados. Y 21 siglos después hemos creído y entendido que Jesús es nuestro único y suficiente Salvador. Y es lo que Él les dijo a los fariseos. Muchos entendieron, pero otros no entendieron. Y gloria a Dios por los que entendieron y por los que estamos hoy aquí que hemos entendido. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Una sexta verdad que nos enseña Jesús aquí. Son 8 nomás y ya vamos a terminar. Dan el versículo 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. ¿Qué dice la palabra del Señor? Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, creyeron en Él algunos: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire nuevamente la expresión de Jesús: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y la verdad os hará libres. ¿Por qué Jesús se toma el tiempo de hablar de sus discípulos? Porque había discípulos de Juan, había discípulos de los fariseos, había discípulos de los saduceos, había discípulos de todas las sectas judías de la época. Pero ellos creían en la ley de Moisés con el aditamento de leyes humanas. Los judíos habían torcido las escrituras para poner a decir a Dios lo que Dios no había querido decir. Esto es lo que Pablo llama mandamientos humanos, que los fariseos cargaban al pueblo con mandamientos que ni ellos mismos querían mover. Jesús dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos.
Por eso es importante y vital leer la Biblia, conocer la palabra de Dios. ¿Qué dice Jesús? Porque en la medida que yo atesoro la palabra, ella me garantiza que soy discípulo de Jesús. Y si yo atesoro la palabra para cumplirla, entonces ella me hará libre. Y esto les chocó a los fariseos porque ellos dicen, no hemos sido esclavos de nadie. Nosotros no, ya salimos de la esclavitud de Egipto, esto les chocó. Pero Jesús dijo, el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y la luz de Cristo que ilumina nuestras vidas nos hace libres de cometer el pecado. Antes pecábamos por ignorancia, porque de pronto muchos pecamos por ignorancia. Déjeme decirle que yo antes de ser cristiano leí toda la Biblia, toda, me la leí toda, juiciosamente. Y al leer la Biblia descubrí que yo hacía cosas que a Dios desagradaba. Y Jesús dice, todo lo que yo hago al Padre agrada. Esa es la meta a la cual todos debemos llegar. Permanecer en su palabra de tal manera que al hacerla, al ponerla por obra, todo lo que hagamos agrade a Dios. Entonces, al yo hacer lo que a Dios le agrada, eso me da libertad, soy libre y soy discípulo del Señor. Amén. Y una séptima verdad que está aquí en la Escritura es, ¿quiénes se engañan respecto a Dios? Y voy a leer un pasaje un poquito extenso del 39 al 44, Juan 8, 39 al 44. ¿Quiénes se engañan respecto a Dios? Mire lo que dice Juan 8, 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. ¿Para quién? Para los judíos, ¿quién era su padre? Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Mas ahora procuráis matarme a mí porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham no hizo esto. Verso 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si Dios fuese vuestro padre, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Permítame decirle algo. Ninguna religión salva. Los mahometanos, los islámicos tienen como Dios Alá y a su profeta Mahoma. Mahoma nos salva. Y si para ellos Alá es el mismo Jehová, no es. Definitivamente no es. Una mala escogencia de una religión ya me puede estar condenando. Los judíos tomaban como padre a Abraham y como padre a Dios, pero Jesús los desenmascara, ellos estaban engañados. Y si ustedes fueran hijos de Abraham, Abraham se gozó de ver este día y lo vio. Abraham quería ver el día en que llegara el Mesías y se gozó porque lo vio. Dijo, Abraham no ha tratado de matarme ni nunca hubiera intentado, y ustedes dicen ser hijos de Abraham y me quieren matar. Además, les dice, ustedes son de vuestro padre, el diablo. Déjeme decirle que hay muchas personas que están equivocadas creyendo que van a la salvación y están por un camino totalmente equivocado. Nosotros no somos quienes para juzgarlo ni señalarlo, porque el único que convence de pecado es el Espíritu Santo de Dios. Es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Hay muchos que están equivocados pensando que se van a salvar y van a una eternidad de condenación, porque aquí Jesús está diciendo, el que practica la mentira, ¿de quién es hijo? Del mentiroso. ¿Y quién es el mentiroso? El padre de mentira, y no hay verdad en él, el diablo. O sea, fíjese la gravedad
de una mentira. No hay mentira blanda ni mentira piadosa. Mentira es mentira y me puede condenar. Porque si yo digo mentira, estoy colocándome bajo la paternidad del diablo. Y los hijos del diablo no heredan la vida eterna, porque el diablo solo trae oscuridad. Si yo soy hijo de Dios, soy hijo de la luz, y la luz es Cristo que está dentro de mi corazón. Entonces no puede haber mentira y no puede haber en mi vida ninguna oscuridad. Ahora, no es para nosotros señalar a las demás personas y condenarlos y juzgarlos como hicieron con esta mujer sorprendida en adulterio, porque todo hace parte del mismo capítulo. Mire la hipocresía de los fariseos. La ley de Moisés decía que si eran sorprendidos en adulterio, tendrían que ser apedreados la pareja. ¿Y por qué le llevaron solo a la mujer? ¿Dónde estaba el varón? O sea, ¿hay o no hay hipocresía ahí? O sea, fíjese que ellos manejaban la ley a su antojo. Como eran machistas, al hombre lo cubrieron y llevaron a la pobre mujer a apedrear y la llevaron a Jesús. Imagínense, la llevaron nada más ni nada menos que a Jesús. ¿Y Jesús qué les dijo? El que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Dice que todos, desde los más viejos hasta los más jóvenes, y que dejaron su piedrita en el suelo y se volvieron acusados por su conciencia. Escúcheme bien esto. Si nuestra conciencia nos acusa, hagámosle caso, porque la luz de Cristo que ilumina nuestro corazón y nuestro espíritu, ella activa nuestra conciencia para que nosotros vivamos una vida agradable a Dios. Y por último, la última verdad está en el versículo 36 al 38, y es con la cual quiero cerrar. ¿Qué dice Juan 8, 36 al 38? Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto de mi Padre y vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro Padre. La verdad nos hará libres. ¿Qué fue lo que dije? La verdad nos hará verdaderamente libres. El que practica pecado es esclavo del pecado. Hay gente que es compulsiva para hacer cosas. En estos días estaba al lado de alguien y fumaba, y yo fui fumador. Y cuando uno fue fumador y deja de fumar, le molesta terriblemente el cigarrillo. Y le dije, ¿usted cuántos cigarrillos se fuma al día? Una caja, le dije, uff, una cajetilla de cigarrillos al día. Eso además de que vale, daña el cuerpo y molesta a las demás personas. Pero el fumador es compulsivo, compulsivo. Así hay pecadores compulsivos, y pecan y pecan y pecan. Y el Señor lo que está diciendo es, si yo soy iluminado por la luz de Cristo, su verdad tiene cabida en mi corazón y ella me hace verdaderamente libre para buscar a Dios y para asegurar mi salvación y mi vida eterna. Por eso dice en el versículo 12, en el inicial, y tendréis la luz de la vida. Eso es lo que Jesús garantiza y es lo que nosotros tenemos. Colócate en pie por un momento, por favor. Jesús es la luz del mundo. Y tú y yo somos la luz del mundo también. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Primero lo dijo para Él. Y luego los que hemos creído en Él lo dijo, somos luz del mundo. Donde quiera que vayamos, tenemos que iluminar. No podemos vivir en un mundo de tinieblas, callados y escondidos, porque Jesús dijo que una luz no se pone debajo del almud, sino que se pone en el candelero, en la repisa alta, y tú y yo estamos en una posición alta de privilegio de parte de Dios, para poder iluminar a un mundo en tinieblas. No es para entrar en contención,
con las personas, sino que a través de nuestra propia vida iluminemos las vidas de otros. Cierra tus ojitos por un momento y oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque Jesús, la luz del mundo, entró un día en nuestro corazón. Le recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas y Él nos transformó de una vida de pecado que nos llevaba a la muerte a una vida de integridad y de rectitud que nos lleva a la luz de la vida eterna. Gracias, Señor, por ese precioso día donde nuestro corazón se abrió para recibirte como Señor y Salvador. Y a partir de ahí todas las tinieblas que habían en nosotros fueron disipadas por la luz de Cristo. Señor, hay cosas que no alcanzamos a comprender en su totalidad. De pronto hemos sido itinerantes y hemos caído y nos hemos levantado, pero tú no dejas caer por tierra tu palabra. 7 veces caerá el justo, 7 veces se levantará, dice la Escritura. Nosotros hemos creído que tú eres nuestro Salvador, nuestro único y suficiente, que eres la luz de nuestra vida. Y si te tenemos a ti, tenemos la vida eterna. Señor, arranca de nuestro corazón toda duda y toda incredulidad. Todo aquello que nos quisiera apartar de ti, Señor, te abrimos nuestro corazón para que lo saques. Señor, que no haya en nuestro corazón espacio para la incredulidad ni la duda. Que podamos creer aún sin ver y declarar las cosas que no son como si fueran. Porque tú nos has dado tu palabra que nos guía y nos lleva a toda verdad. Aunque caminamos en esta tierra, no somos del mundo. Nosotros estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Hemos sido apartados por ti para una vida de iluminación y de santidad, para iluminar a otros que caminan en tinieblas. No somos nosotros quien los va a convencer, es tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Y la cruz nos abre el entendimiento que no fue por obras humanas que fuimos redimidos, sino fue por tu gran amor y misericordia. Alguien tenía que pagar el precio que merecían nuestros pecados. Y la cruz nos recuerda que tú pagaste ese precio. Que aunque no lo merecíamos porque éramos enemigos tuyos, a ti te plació darnos la salvación y la vida eterna. Gracias, Padre amado, porque en Cristo, en tu Hijo amado, en Él cargaste todos nuestros pecados y Él los pagó en la cruz y hemos sido declarados justos, sin mancha y sin pecado. Que nuestro corazón nunca se aparte de ti, que nuestra confianza siempre esté en ti, porque sabemos que nunca nos dejarás solos, como así nunca dejaste solo a tu Hijo. Padre, Jesús nos liberta de toda esclavitud de pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Somos hijos de Dios, nacidos de nuevo para vivir una vida que agrade a Dios, sin importar que no agrademos al mundo, porque lo más importante para nosotros es agradar a Dios. Padre, que esta palabra sencilla, pero profunda, encuentre cabida en nuestro corazón y sea tu Santo Espíritu recordándonos y encendiendo esa lámpara que en nosotros está con el aceite fresco de tu Santo Espíritu, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos a orar para despedir el culto, pero las mamitas se quedan y también los papás. Vamos a hacer algo especial para las mamitas, algo muy sencillo, pero con todo corazón. Padre, gracias por tu palabra que nunca regresa vacía. Ella hará en tus hijos y tus hijas todo aquello para lo cual tú le enviaste. Que al salir de esta casa podamos ponerla por obra para gloria y alabanza de tu nombre en Cristo Jesús. Amén, amén. Un aplauso al Señor.
queremos darle un pequeño presente a las mamitas. Entonces queremos, todas las mamitas, espéreme allá, mi hermano, todas las mamitas aquí al frente, todas las madres aquí, por favor. Sí, todas las mamitas aquí, todas las mamitas, vengan acá, por favor, todas las mamitas, vengan, todas. Por favor, van a mirar hacia allá, las mamitas mirando hacia allá, que ya